Muy buenos días. Bueno, estamos con el doctor Martín Leguizamón. Él es abogado súper reconocido, pero tiene una particularidad. Es el abogado que le ganó 62 juicios a Google, nada menos, al gigante de Internet. Está de visita en la provincia del Chaco, va a hacer 2 disertaciones que ya les voy a comentar, hoy en Resistencia y mañana en Presidencia Roque Sáenz Peña. Pero vamos a hablar un poco de lo que son estas nuevas tecnologías. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué Martín, tal? me pidió que... Por favor, Es hincha de River, pero de eso no vamos a hablar. Pues hablamos todo lo que quieran, yo no tengo ningún problema. O sea, alguna vez tenía que fallar. Claro, exactamente. Falla, a Es veces así. falla. Bueno, 62 veces le ganó a Google. Hasta la fecha sí. Hasta la fecha. Hasta la fecha sí, porque tengo mucho más juicios y pienso ganarle mucho más, así que hasta la fecha sí. Bueno, usted logró un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha logrado en cierto modo limitar un poco, poner claridad, echar luz a este tema de Internet, que por ahí hay poca legislación o no hay nada de legislación. No hay legislación. El fallo de la Corte es un fallo que marcó un camino que lamentablemente generalmente las tecnológicas, en especial los buscadores, no lo acatan, pero estableció la responsabilidad de los buscadores en Argentina, que es una cuestión no menor. Hasta el octubre del 2014 no se había establecido la responsabilidad, y estableció la clara responsabilidad, o sea, es intimado si no bajan un contenido dañoso. A partir de ahí nace la responsabilidad civil de los buscadores. Pero hay mucho por hacer, por eso a mí me encanta cuando me invitan al interior a hablar de todos estos temas, porque no solo es la capital federal o Buenos Aires, sino que es en todo el país, y creo que se vienen buenos momentos, porque tengo entendido que el nuevo presidente de la Nación quiere adoptar el sistema y la legislación de la Unión Europea, así que me parece una cuestión muy buena para poder terminar con todos estos problemas. Martín, por ahí surge esa frase dicha que dicen, bueno, todo lo que está en Internet deja de ser privado, pasa a ser de uso público. ¿Es tan así? No, yo creo que no es así. O sea, bueno, ese es uno de los tantos caballitos de batalla de las plataformas de Internet, que dice, bueno, cuando alguien sube a alguien, deja de ser privado y pasa a ser público. Yo creo que hay que diferenciar mucho eso y ver qué se puede publicar y qué no se puede publicar. De hecho, tanto las plataformas de redes sociales o de los buscadores no publican todo lo que hay en Internet. Claro. Toman sus medidas, por ejemplo, la web negra no lo publican. Y eso no es coartar la libertad de expresión, porque ellos tienen que decidir que no y que sí. Bueno, en este caso, lamentablemente, cuando subimos algo a Internet, muchas veces quedamos expuestos, por ejemplo, fotografías, que esas fotografías puedan ser utilizadas, trucadas. Eso está previsto dentro del fallo de la Corte y que es una ilicitud manifiesta y grosera. O sea que no es tan así, no es tan así. Ese es el segundo caballito de batalla. El primero es la libertad de expresión, que las grandes empresas tecnológicas lo tienen para hacer lo que quieren, porque en definitiva hacen lo que quieren. Bueno, vos antes de salir al aire nos ponías un ejemplo concreto de Canal 9. Decías, contenidos que se producen acá con gente, con profesionales a quienes se les paga. Totalmente. Se suben a las redes y Google se apropia de eso. Bueno, Google es Google es un sitio de Internet como cualquier otro. Sí. La diferencia de ser un sitio de Internet es que tiene un algoritmo creado por sus ingenieros informáticos que rastrea la web y lo que le interesa para tener mayor tráfico de usuarios, porque tienen dos fuentes de ingreso, con la publicidad y con el tráfico de usuarios. El tráfico de usuarios, para que lo entiendan, es el cliqueo que le produce ganancias. Todo lo que hay y que le interesa y le produce tráfico de usuarios, lo suben y lo ponen en los primeros resultados de búsqueda. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes son periodistas, locutores, maquilladores, una empresa que paga sueldos, y ellos parasitariamente suben todo y están violando sus propios derechos intelectuales. Esto ha dejado de pasar en la Unión Europea con la famosa ley Google, que empezó a tener vigencia. Me parece que es un momento que debe reconocerse a los periodistas el trabajo intelectual de los periodistas. No puede ser que las tecnológicas se apropien de todo ilegítimamente. Y este es uno de los tantos temas que creo que el año que viene van a ser tratados legislativamente, y lo que es muy saludable. El tema de redes sociales también, podemos hablar horas y horas. Sí. ¿Es tanto el libertinaje en redes sociales? Es decir, uno puede comentar, publicar o decir lo que quiera y que no pase nada, ¿o empiezan a pasar cosas ahora en la Argentina? La gente cree que no pasa nada. Esa es la verdad. Dice, muchos crean perfiles falsos y dicen, no pasa nada, yo lo puedo decir a cualquiera. Error.
mi proyecto de ley contra el odio y la violencia en redes sociales está destinado a penar las conductas de las personas que anónimamente agreden a otro y a la plataforma que permite la creación de ese perfil anónimo para agredir a otro. Claro, hay una doble responsabilidad ahí. Totalmente. Yo participo de la responsabilidad objetiva, yo siempre lo dije, si yo creo una plataforma que según ellos no pueden controlar, tenés que asumir el riesgo de eso porque aparte te genera un negocio. Claro. En el caso de las redes sociales se le dio protagonismo a mucha gente, hoy mucha gente tiene acceso a personas que antes no tenía acceso, pero esto no puede provocar que se pueda decir cualquier cosa, porque la libertad de expresión después viene las responsabilidades ulteriores. Entonces, yo puedo decir cualquier cosa, pero si vos decís cualquier cosa acá, vas a tener que asumir las responsabilidades ulteriores, como la producción o el canal. Bueno, en las redes tiene que pasar exactamente lo mismo. Y nosotros hemos logrado varios casos en Buenos Aires por denuncias penales sobre amenazas, extorsiones, que eso empezaron como, bueno, perfil anónimo, no pueden llegar. Claro, amparados en lo que algunos creen la impunidad del anonimato, ¿no? Exactamente, pero el delito virtual deja más rastros que el delito de la vida real, esto es lo que no muchos saben. Esa es una frase importantísima. Es que esto no, yo lo repito en todos lados porque mucha gente dice, bueno, total, no, es imposible que... Es muy sencillo, yo siempre doy un mismo ejemplo. ¿Se acuerdan cuando le amenazaron al presidente de la Nación a su hija? Sí, sí. ¿Cuánto tardaron en patearle la puerta y llevarlos detenidos? Horas. 2 horas, 2 horas y media. Es muy sencillo. La AFI llamó a Facebook, Facebook le pidió la IP, se fijaron que la IP era una IP pública, más grave, porque si querés ser un delincuente cibernético inteligente, no sé si es una IP pública, claro. Y estaban detenidos. El delito virtual deja rastros. Lo que yo aconsejo es siempre denunciar, sobre todo las mujeres, porque para mí, un tema que me preocupa mucho es cómo las mujeres son agredidas a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías, donde muchos pseudo hombres se creen que pueden atacarlas libremente, y eso es un tema que a mí me preocupa mucho. Por ejemplo, la difusión de videos íntimos sin el consentimiento. Es un consejo que doy, que no se graben, porque hoy pasa, y tengo muchas consultas de este tipo, es que se grabaron con los novios, se pelean y lo primero que hace es subir ese video, que tiene solución, pero nadie le saca el disgusto de un mes de tener que lidiar con ese tema. Entonces, todo tiene solución. El fallo de la Corte marcó un camino, lamentablemente no es cumplido inmediatamente por los buscadores. ¿Dan pelea los buscadores en las cuestiones legales? Sí, dan pelea, pero está el fallo de la Corte. O sea, yo creo que es distinto. Han convertido a los tribunales argentinos en su oficina de reclamo, lo que me parece realmente gravísimo, porque si tienen un fallo de la Corte que le dice que ante determinados temas tienen que tomar determinadas medidas y no lo hacen, no pueden convertir a los tribunales argentinos en su oficina de reclamo. Por eso los jueces inmediatamente dictan las medidas cautelares. Cuando no hacen caso a una carta documento, inmediatamente ordenan la desindexación de aquellas cuestiones que causan perjuicios. ¿Costó ir contra gigantes de internet, como digo, y Facebook, no fue fácil. Google? Y no fue fácil, fue un camino largo. Tuve que lidiar contra un estudio jurídico de 100 abogados. Claro. Yo era solo, sigo siendo, siempre digo que es como la Eric Brockovich del género masculino, porque me han hecho todas, me han puesto todos los palos en la rueda durante años, pero bueno, con constancia, yo sabía que lo iba a lograr, no era una cuestión que no podía salir, aplicando el sentido común y el derecho era lógico que tenía que ocurrir, no era que yo era un genio o un iluminado de la época, era al aplicar el derecho y el sentido común. Y bueno, después de muchos años y de mucha batalla, se logró, y ahora voy por mucho más juicios y por la aplicación de la responsabilidad objetiva. O sea, si ellos asumen un riesgo de crear un algoritmo, y esto lo dijo en el caso Paola Krum, el voto de la doctora Matera, que es de 172 fojas. Si ellos asuman el riesgo de crear un algoritmo que no puede medir entre lo bueno y lo malo, y tienen que asumir el riesgo de responder ante los daños, porque
Yo puedo lograr el bloqueo de una información que es valiosa para una persona, pero el daño ya está cometido. Claro, sí, absolutamente. O un perfil, yo creo un perfil anónimo, me voy de acá, creo un perfil anónimo y empiezo a injuriarlos anónimamente, y eso tiene que generar una responsabilidad. No puede ser que cualquiera injurie anónimamente y perjudique anónimamente trayectorias, carreras, honra, honor, intimidad, privacidad. Gratuitamente. Gratuitamente, además. Ya vamos a hablar de noticias falsas, que es también algo que se ha generado más en años políticos, surgen por todos lados. Nosotros acá recibimos llamados a veces de la gente preguntándonos, ¿no? Siempre recurren a los medios tradicionales. Pero antes quiero hablar de... Perdón, yo tengo una pregunta. Vos antes de dar una información la chequeás. Por supuesto. Porque si no sabés que tenés responsabilidades ulteriores. Ellos no, ellos indexan cualquier cosa y ahí está el problema. Ese es el grave problema. Quería hablar de... escuché en una entrevista que usted decía... Vos, por favor. Sí, perdón. Te pido por favor, porque ya me estaba sintiendo joven y ahora me trata de usted. Martín, le voy a decir así. ¿Nos escuchan? Hay ninguna mucha gente duda. que cree que nos escucha, que vos decís acá duda. España y mañana quiero ir a España y mañana ninguna te aparece... duda. No es, a ver, para que quede claro, no es que cada uno tenemos una persona que nos está escuchando a cada uno, sino que el algoritmo activa el micrófono de los celulares en determinadas ocasiones, eso para publicidad, para que las empresas tecnológicas vendan los datos de las personas a terceros. Eso es una apropiación también de información ilegal. Pero es gravísimo que se metan en la... Por ejemplo, yo estaba dando una entrevista para un diario y hablé de Google. Instantáneamente que termine la entrevista, me apareció en Instagram una publicidad sobre los peligros de Google y las falsas noticias. Seguramente ahora me va a aparecer que me está preguntando. Yo creo que es un tema legislativo de prioridad y urgencia. No puede ser, a ver, nos pueden escuchar ahora que es público, que estamos hablando en público, pero en las cuestiones privadas me parece muy, muy, muy grave, donde hay implicados temas de menores, de infinidad de cuestiones que pueden causar mucho daño. Bueno, hablábamos de noticias falsas. ¿Se crean con algún objetivo principal las fake news o noticias falsas? Obvio. Generalmente son operaciones o con intención de perjudicar a una persona. Lorenzetti, el actual vicepresidente de la Corte, en una entrevista o en un congreso que dio en Mendoza y otro en Salta, dijo que concretamente que las falsas noticias coartan y perjudican la libertad de expresión. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque una falsa noticia puede arruinar a una persona en segundos. Pero todo esto tiene un avance judicial para mí sorprendente. No sé si ustedes conocen el famoso caso de la diputada Elisa Carrió contra Google, que hablaban del hijo que lo habían detenido en México por una cuestión de narcotráfico y qué sé yo, que era mentira. Claro. La diferencia es que la diputada tuvo la posibilidad de recurrir a la Agencia Federal de Investigaciones para que recabe información en México y le dicten y pueda comprobar rápidamente que se trataba de una gran mentira y una falsa noticia, lo que originó una medida cautelar a su favor por parte de la jueza Servini de Cubría, que fue confirmada por la Sala Primera Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos que ser iguales ante la ley. Si la diputada Carrió pudo acreditar rápidamente una falsedad gravísima, creo que esto tendría que ser la posibilidad de todos los ciudadanos. Que cualquiera tenga acceso a eso, ¿no? Obvio. Y esto es un mecanismo sencillo y rápido. Hay que obligar a las tecnológicas a que nos den la información para diferenciar si es veraz o es falsa. Porque hoy está mucha gente expuesta a todo esto. Campañas políticas, gente que por ahí no nos viene bien o no nos gusta y lo podemos perjudicar. Y es muy sencillo crear un blog con datos falsos e injuriar y perjudicar a personas. Bueno, yo recién estuve en la Cámara de Diputados y creo que es el momento de los legisladores para todos estos temas. La parte judicial ya está hecha. El Ejecutivo creo que no tiene mucha injerencia en estos temas, pero me parece que es el momento de que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, comience a dictar leyes que protejan todos estos temas de las falsas noticias. Y creo que las grandes empresas periodísticas están atrás de estos temas porque perjudican incluso a las empresas periodísticas.
De hecho, el proyecto de ley Google, que era el de los buscadores de Internet, perdió el estado legislativo el año pasado gracias al, a la contra que le hicieron las grandes empresas periodísticas de Buenos Aires, por ejemplo a Fontevecchia, al grupo Clarín, porque eso perjudicaba severamente a las empresas periodísticas. Entonces creo que es el momento legislativo y de tomar todas las medidas necesarias para que tener un marco adecuado legal, que sean las reglas claras, que sean las reglas claras para todos, cuando uno está perjudicado que se pueda desindexar y bloquear rápidamente, y si así no se hace, asumir las consecuencias. En la Unión Europea, por ejemplo en Alemania, que es un país de primer mundo, sí, donde la libertad de expresión es plena y tiene plena vigencia, cuando no se cumple con un pedido, las multas son de 5 millones de euros por día. Y las tecnológicas no joroban. Claro, tocan el bolsillo. Esa, es el límite. Es el límite, el bolsillo. Total, pero con multas. Yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes recuerdan que no hace mucho, el año pasado, Facebook, Yahoo tuvo una grave falla en su sistema de seguridad, sí, y se bloquearon y se hackearon más de, creo, 30 millones de cuentas mail en todo el mundo. A raíz de eso, el Defensor Nacional de Datos Personales en la Argentina inició una investigación de oficio. Le pidió información a Yahoo y Yahoo informó que en Argentina se habían violado 1.800.000 cuentas de usuarios argentinos y se habían apoderado de información sensible, grave. Claro. El Defensor Nacional de Datos Personales elaboró un dictamen donde hablaba de la gravedad, de la falta de sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben de cuánto fue la multa a Yahoo dictada en junio de este año? ¿Cuánto? Decime un monto. Arriesga algo. 5 millones, 10 millones. 180.000 pesos. Es una barbaridad. ¿Cuántas cuentas se violaron en Argentina? 1.800.000 pesos. 1.800.000. Ni siquiera un peso. Pero te voy a dar la explicación, porque todo tiene una explicación. Sí. El Director Nacional de Datos Personales, o sea, la persona que protege todos nuestros datos en la Argentina, fue amicus de Google en el caso María Belén Rodríguez en la Corte. O sea, para que la gente entienda, amicus es una figura en la Corte donde una institución se puede presentar ante un caso concreto que está en la Corte y exponer su postura acerca de a favor de quién pretende que la Corte falle. Bueno, el Defensor Nacional de Datos Personales se presentó pidiendo que se falle a favor de Google. Google es uno de los principales apropiadores de datos, no solo en Argentina, en el mundo. Y fue premiado designándolo como Defensor Nacional de Datos Personales. A ver, de los dos lados del escritorio, ¿no? Pero es como que designen a Drácula gerente general de un banco de sangre. Claro. O sea, en su vida, pero es una cosa irrazonable. Sí. Bueno, estas son cosas que pasan y que no deberían ocurrir. Bueno, el doctor va a estar exponiendo todos estos temas. Martín va a estar exponiendo estos temas hoy por la tarde a las 17 horas en la Escuela de Negocios de Uncaus. Esto es Avenida Rivadavia 642 aquí en Resistencia. Y mañana va a estar en Sáenz Peña, en la ciudad de Sáenz Peña, en la Uncaus, allí en Comandante Fernández 755, como parte de esta capacitación, pero además aprender cuánto puede llegar a demorar desde que se radica una denuncia o un reclamo hasta que se resuelve. Si está incluido dentro de las ilicitudes manifiestas y groseras que estableció la Corte en el fallo Belén Rodríguez, no más de 15 días. Cuando la cuestión es discutible puede ser 1 mes o 2 meses, pero hay que hacerlo, hay que denunciarlo, y cuando uno se siente perjudicado no debe dudarlo. Lamentablemente debe recurrir un abogado, y yo digo lamentablemente porque debe pagar un honorario. Eso es muy importante, porque mucha gente, usted hablaba del caso de mujeres que son violentadas. Lo digo porque aparte nosotros recibimos muchas consultas en el estudio de ese tema. ¿Qué hace una joven chaqueña correntina que tiene este problema en estos momentos? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo tienen que reaccionar? Ir al fiscal de turno y denunciarlo. Cuando la amenazan, cuando la agreden, cuando tiene una cuestión de género, hoy todo lo que sea nuevas tecnologías, en Buenos Aires contamos con 3 fiscalías especializadas en cibercrimen. Sí. Yo creo que esto en el país está creciendo y se van tomando decisiones al respecto porque cada vez es más grave. Sí, acá tenemos también el fiscal Lucio Otero, que es especializado. Muy bien. Si es especialista, hay que presentarse, hacer la denuncia y se llega. Yo les aseguro, en serio, porque la gente cree que todo lo que es virtual no se puede llegar. Háganlo porque se llega.
nosotros tenemos muchos casos en Buenos Aires que logramos identificar a mucha gente anónima que amenazaba, extorsionaba, y la están pasando mal con declaraciones indagatorias. Entonces, no es gratis, y cuanta más denuncias haya, más fiscalías especializadas va a haber, claro, más perfeccionamiento va a haber y más difícil va a ser cometer todo este tipo de atropellos por las nuevas tecnologías. Martín, muchísimas gracias. Es un placer para nosotros estar aquí, que estés acá contándonos esto. El gusto es mío, en serio. Yo viajo mucho por todas las provincias. Me costó mucho todo esto, no fue fácil. Lo voy a contar en un libro que se llama Cómo lo hice, que cuento desde el primer día hasta el último, claro, básicamente cómo fue, no la parte jurídica, porque la parte jurídica le aburre a la gente. Y no fue fácil, pero yo siempre digo lo mismo. Tuve, gracias a mi mujer y mis 5 hijos, que en los momentos más difíciles, porque flaqueé en algún momento, no es fácil. Seguramente. Me dijeron, pero llegaste hasta acá, no podés ahora. No quiero decir la famosa frase al mitad del río, porque esa frase después... Sí. Pero me decían, si llegaste hasta acá, tenés que seguir. Y bueno, me bancaron en todo, en momentos incluso económicos difíciles, porque tuve que poner mucha plata para luchar contra los más grandes. Y bueno, hoy yo siempre se los dedico a ellos, porque ellos me bancaron... me emociona esto, porque yo sé que me bancaron no debe full, ser fácil. Siempre me dijeron, lo que vos lo decidas, nosotros te bancamos, y creo que mi gran alegría va a ser cuando logre la parte legislativa, y ahí voy a decir, misión cumplida, claro, lo logré, está todo el combo. Y bueno, los buscadores y las grandes plataformas me seguirán maldiciendo, pero es una gran alegría. Yo probé poner su nombre en Google, sí, y sale buena información. Sale muy buena información. Yo siempre creí que en algún momento me iban a hacer una maldad, pero no, sale muy buena información. ¿Sí? Así que bueno. Tienen miedo que le meta un abogado en causa propia. Claro, sería tremendo. Bueno, muchas gracias, Martín. Seguimos el Noticiero 9.